Bueno, vamos a hablar de qué es el comercio. El comercio es una actividad que consiste en el intercambio de algunos bienes y servicios durante el mercado, o también de compra y venta, ya sea para uso o para su venta. Por actividad comercial entendemos tanto el intercambio de bienes y servicios que se efectúan a través del comerciante o el mercader. El origen del comercio en el mundo se remota desde la parte europea, que es Babilonia. Tuvo sus comienzos utilizando las materias preciosas, lo que son, nosotros conocemos como jades, rubíes, esmeraldas, como medio de cambio, medio de valor, para realizar intercambios o los famosos trueques. Posteriormente fue Grecia fue la primera en ocupar o promulgar leyes de comercio marítimo, más que nada eh, por la parte que tiene costa. Por esa parte fue cuando empezaron a realizar las leyes marítimas para tener un control sobre las materias primas que ingresaban a dicho país o pasaban por. Luego en Roma nace lo que comúnmente o lo que se conoce como derecho mercantil. En México surge en la época de... Ah, yo les voy a hablar sobre el origen del comercio en México. Bueno, el comercio de México empieza con la civilización azteca o también llamada mexica. Esta se basa principalmente en el trueque. El trueque era una manera en la cual comerciaban por medio de granos de cacao, eh, cañones de pluma eh, y navajas, que en ese tiempo no existía la moneda. Después sigue la conquista de México, que fue en 1521, cuando el Imperio Mexica cayó en poder de los conquistadores españoles. En esta época se retomaron las normas o códigos de España en ese entonces. En 1824, en este año se da a conocer el primer código de comercio. Fue el 16 de marzo de 1824, también conocido como el Código de Lares, y fue promulgado por el presidente en ese entonces, Santana. En 1857 se crea la Constitución de 1857, en la cual el artículo 72, fracción décima, se facultaba al Congreso General para así establecer las bases generales de la legislación mercantil. Y finalmente, en 1884, en este año, se realizó el primer Código de Comercio. En este punto es donde ya empezaremos a hablar más sobre nuestro tema, que es la legislación mercantil, partiendo de lo anterior. La legislación mercantil es una serie de leyes que se ordenan en el derecho mercantil. Un ejemplo sería que en Venezuela los comerciantes se rigen del Código de Comercio, que es la primordial ley para la actividad mercantil. En México es algo similar, ya que estos actos de comercio están regulados por el Código de Comercio. El derecho mercantil es una rama del derecho en el cual se reúnen las normas, requisitos, leyes o códigos por los cuales se va a seguir la legislación mercantil. ¿Esto qué iba a conllevar? A que no nada más va a ser una ley en general para englobar a todo lo que es el comercio,
o los derechos de los vendedores o de los comerciantes, de los que tienen alguna empresa de comercio, sino que también va a ayudar a darles derechos, obligaciones y a proteger sus mercancías o a los consumidores algún tipo de fraude o de, de venta de productos que no son los que ellos querían. Las principales características son para solucionar los problemas y dificultades, desarrollar simultáneamente con las disposiciones sociales y económicas, los derechos individualistas, derechos consuetudinario, derecho global, universal, los enlaces económicos que se tienen para el derecho mercantil. ¿Qué quiere decir todo esto? Que van a ser regulados tanto para evitar problemas, dificultades, para obtener derechos individualistas para las personas, además de desarrollar disposiciones sociales y económicas para su venta de productos. Fuentes del derecho mercantil. Existen diversos tipos de fuentes del derecho mercantil. Un ejemplo de esta sería la ley mercantil, la costumbre mercantil, el derecho civil, la jurisprudencia y los fundamentos legales y dogmáticos. El marco jurídico nos habla sobre qué es lo que debe de tratar, basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción décima, como ya lo había mencionado Daniel. En el marco legal nos dice cómo se van a regular los reglamentos, los acuerdos, las leyes o los códigos a los que se deben apegar las dependencias o entidades de venta o federativas. El marco jurídico del comercio exterior no nos está hablando directamente de productos que se venden fuera de México, sino los productos que vienen de México, de fuera de México hacia la capital o hacia dentro del país. Esto nos influye más en la parte de el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir con los gastos públicos. ¿Esto a qué se refiere? A lo que nosotros conocemos normalmente como impuestos hacia el IVA, el ISR o cualquier impuesto agregado sobre el precio de los artículos. Los impuestos de comercio exterior deben de cumplir con 4 principales principios tributarios que son marcados precisamente por la Constitución de México. Los impuestos del comercio exterior. Uno de ellos es la proporcionalidad. Son las contribuciones se harán según sus propias capacidades con función en su ingreso, rendimiento y riqueza. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es dependiendo de la cantidad del ingreso o que del sueldo percibido por la persona que van a ser las contribuciones que éstas realicen. Es decir, si una persona gana alrededor de 50,000 pesos, va a dar cierto porcentaje de su ingreso a las arcas públicas, se va a ir directamente hacia las arcas públicas y lo que pasa con esto es lo que hace con el SAT, que es hacer su declaración anual de impuestos. Ellos dan un cierto porcentaje, les retiran un cierto porcentaje de su sueldo y después de realizar su contribución o su declaración de impuestos, se les regresa o se les bonifica algún porcentaje menor al que ellos dieron. Equidad. La proporción entre las normas y exigencias aplicables a cada contribución, es decir, lo que es justo. Esto nos hace decir lo mismo, que van a ser equitativos. No es que si uno gana 50,000 pesos y el otro que gana 20,000, no les van a quitar 10,000 a cada uno, sino que va a ser dependiendo de qué tanto sea el porcentaje de ganancia de cada persona. Esto para con el fin de no
de no quitarles más a unos ni más a otros, sino dependiendo de cuál es la ganancia que tiene de retribución del trabajo, es la contribución que va a ser hacia las arcas públicas del gobierno. Legalidad. Protege los elementos esenciales de las contribuciones, las cuales son sujeto, objeto y época de pago. Esto es precisamente eso, el del tipo de persona, el objeto que se ha adquirido y la época o la forma de pago en que se realizó la compra, para proteger los elementos que son directamente relacionados con la contribución. Destino. Las contribuciones deben destinarse a la satisfacción de aquellas necesidades colectivas o de servicios públicos. Esto es lo que habla sobre que el destino de las contribuciones que se realizaron, dependiendo del tiempo y de la cantidad de personas que lo hayan hecho, van a parar a las arcas públicas del gobierno, satisfaciendo las necesidades de las personas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno es la parte centralizadora del dinero que se recabó y este lo va a repartir hacia los gobiernos estatales, dando prioridad a las partes de servicios médicos o dependiendo de cómo haya sido el poder legislativo que haya repartido el ingreso anual para, para, para cada estado. Marco legal nacional. Uno de los cuales se mencionan aquí es el Código de Comercio. Código Civil Federal. Las leyes mercantiles especiales. El Código Federal de Procedimientos Civiles y el uso bancario en mercantiles. Ok, aquí el Código de Comercio es lo que nosotros vamos a encontrar como todas las leyes son englobadas por este código, que nos habla de cómo se va a manejar y cómo se va a estar llevando a cabo cada una de las compras, ventas o ambas de los productos. Las leyes mercantiles especiales nos van a hablar sobre puntos específicos de algún producto mercantil, ya sean electrónicos, autopartes, medicamentos, etcétera, ¿no? El uso bancario es la parte que nos va a ayudar a que un banco nos proporcione ya sea una tarjeta o un crédito bancario para hacer compras de productos que sean de nuestra necesidad. El Código Civil Federal habla sobre las leyes de comercio, igual que el Código Federal de Procedimientos Civiles. La legislación internacional nos habla que no solo existe comercio dentro de los países, sino que también existe comercio fuera de, que normalmente nosotros conocemos como tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que los países llegan a un acuerdo para poder hacer la venta de los productos que sus naciones crean o hacen para el fin de solventar las necesidades de otro país. Por ejemplo, México es uno de los principales productores de aguacate en el mundo y este se lleva una gran cantidad para cumplir las necesidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Para este caso, nosotros tenemos el TLCAN, que aún sigue vigente a pesar de que ya fue derogado y va a ser sustituido por el TEMEC. El TLCAN quiere decir Tratado de Libre Comercio de América del Norte. TEMEC quiere decir Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor el 1 de julio del 2020. También es conocido el TLCAN como TLC o NAFTA, según sus siglas en inglés. El TLC con la Unión Europea es el Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión de los Estados europeos, ya sea Alemania, Inglaterra, España, Francia, etc. El tratado de bajo el amparo de la ley UNCITRAL, que es de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esto nos habla que ya no nada más es una unión bilateral, bilateral, sino que ya está englobando a más de 2 o 3 países, como es la Unión Europea o la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Mercantiles, que esa protege
todo lo que es los derechos de un empresario a la venta de su producto. El Tratado de GATT, que es el acuerdo sobre el comercio general y aranceles. Esto para que no se haga normalmente como lo hemos conocido o visto, que se pongan aranceles como castigos hacia alguna nación libre y soberana. Además que también es el tratado con el que México está junto con la OMC, la cual es la Organización Mundial del Comercio. La ley mercantil se divide en dos puntos, en generales y especiales. Las generales no regulan los casos concretos y esta se adecua a los casos o los fenómenos en general. No se centra en uno solo, sino que habla generalmente como productos de autos, de alimentos y, no sé, medicamentos, por así decirlo. Ya no se centra que qué tipo de medicamento es, qué tipo de autoparte es o qué tipo de alimento es. En la ley mercantil especial ya se centra en los casos específicos, realizando énfasis en algunos casos especiales, como lo serían en alguna materia en especial, no sé, el tipo de cacao, de cacao o de café que se importa a México o que se exporta de México. La ley mercantil general es una serie de leyes que se ordenan en el derecho mercantil. Se encarga específicamente de regir las actividades comerciales con respecto a las actividades de dicha empresa. Las normas generales, es decir, dictadas por el Poder Legislativo, que regulan el reglamento de materia de índole comercial. Y ahí se pueden tomar también las leyes generales de las sociedades mercantiles, como por ejemplo tener un objetivo de satisfacción y fundamento para la sociedad en general. También está la ley de la navegación y el comercio, que regula las vías generales de comunicación y de transporte. Ley mercantil especial. Son leyes didácticas con posterioridad al Código de Comercio, que no fueron incorporadas a él y que en un u otro aspecto regulan materias comerciales. Esta ley mercantil, bueno, estas leyes mercantiles especiales, como bien dice, posteriormente pueden ¿cómo se llama? Pueden estar en el Código de Comercio, ya que pues en algún momento pueden meterla. Algunas de estas leyes son la ley de quiebra, que se refiere cuando una empresa finalmente ha fracasado, ya que no podrá hacer obligaciones en un presente o en un futuro. La ley de sociedades anónimas, esta se refiere a las sociedades en las que están compuestas exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. En caso de que se disuelva dicha sociedad, los socios no responderán. Sin embargo, comúnmente no se considera como tal una omisión, ya que pues no da lugar a una sanción. Después sigue la ley de mercado de valores. Esta ley se refiere a la regulación del comercio como tal, servicios y actividades de inversión. La jurisprudencia es la resolución que dan resolución positiva a una sentencia de alguna petición o demanda de algún producto.
Un ejemplo muy claro que se nos da es el de la marihuana, que se volvió un caso muy recurrente, que pues en México es ilegal el uso de la cannabis para el uso lúdico, incluso para el uso medicinal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que algunas personas que requerían para ya sea medicamento u uso lúdico, metieron amparos a la COFEPRIS, y la cual fue correspondiente hacia los jueces, fue hacia los jueces correspondientes. Se llevó un caso para un juicio. Entonces, lo cual se dio que empezó con una persona porque lo necesitaba para uso medicinal para su hija, y el tratamiento no es legal en México. Después fue para otra persona que su esposo requería uso medicinal de la marihuana. Después las últimas 3 fueron para uso lúdico de la marihuana, y entonces esos fueron 5 fallos a favor que tuvo el uso de la marihuana en México. ¿Esto qué quiere decir? Que marca un precedente para ya no requerir volver a iniciar un juicio, sino que se considera como, como ley procedente, por así decirlo, que va a entrar hacia la parte de el poder legislativo, quien va a ser quien evalúa el, si sí se va a poder permitir o no, pero ya no es ilegal estarla consumiendo. Por lo mismo, porque ya se dieron 5 fallos a favor del uso de esta planta. En esta parte ya vamos a hablar a lo que es directamente el comercio electrónico, ya que no solamente existe el comercio físico en transacciones, ya sean, un ejemplo podría ser en los supermercados, en las tiendas de autoservicio o en eh, centros comerciales, que es normalmente donde nosotros realizamos compras con efectivo. Hay algunos casos que también se realizan pagos vía tarjeta. En esa parte entramos con el comercio electrónico. El comercio electrónico, o como bien se conoce en el mundo de la tecnología, e-commerce, consiste en la compra y venta y distribución y mercadeo de suministros de información de productos o servicios a través de Internet o la web. Ha sido utilizado en los últimos años, ya que gracias a los servicios web, la mayoría de las personas prefieren comprar sus artículos en sitios virtuales. Hay sitios que incluyen hasta subastas por línea, banca por internet, venta de boletos, reservas de aerolíneas, o también hasta hay empresas que brindan servicios a otras empresas. De eso también habla el B2B. Los tipos de comercio electrónico. En esta parte se desglosa los comercios distintos, ya que no nada más hay comercio de empresa al cliente o al consumidor, sino que hay subdivisiones o divisiones de este mismo. Algunas de las variedades o las principales que se utilizan es la B2B, B2C, B2E, G2C, C2C. ¿Qué quieren decir cada una de estas? La B2B habla sobre empresa o negocio a negocio. ¿Cómo podemos tomar ese ejemplo? Un ejemplo podría ser alguna empresa ya formal, no sé, como lo es iPhone, Samsung, Nokia, Huawei, que vende sus productos en línea, pero no es tan recurrente que vayan a sus plataformas digitales a hacer la compra de algún producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos van hacia la parte que puede ser Mercado Libre, y alguna otra aplicación, no sé, AliExpress, Mercado Libre, eh, eh, ¿cuál otra podría ser? Amazon. Entonces, ellos pueden, o lo que hacen es poner en venta el producto que no le van a aumentar en gran consideración el precio. Prácticamente el precio del producto va a salir como lo está marcando la empresa, ya que esto le genera también utilidades a las empresas de venta, que son Amazon, Mercado Libre, AliExpress, Wix, todo este tipo de empresas.
Al contrario que como si fuera una empresa física, podría ser en este caso iPhone, que requiere que Telcel le venda el producto porque es la empresa líder en México. Entonces, al momento de que iPhone le da el producto a Telcel, Telcel mete sus aplicaciones y además lo que hace es incrementar el precio porque están utilizando la marca de Telcel para hacer la venta de un producto de otra marca. El B2C es el negocio al consumidor. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Que ya no va a incrementar tanto el precio y el negocio o la empresa va a saber las necesidades prácticamente específicas que requiere el consumidor, ya sea de producto que una mejor cámara, algún alimento en específico, alguna ropa o vestimenta, etc. El B2E habla sobre los negocios a los empleados. Esto es directamente como retomando el ejemplo de Telcel. Telcel vende teléfonos y su red de telecomunicaciones. Pero los teléfonos, cada uno va a tener un representante físico en los puntos de venta Telcel o en los centros de atención a clientes, como normalmente los conocemos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que ellos van a promocionar la marca utilizando la misma. Van a traer uniforme de la marca, teléfonos de la marca, para poder darle al consumidor una mejor visión, un panorama mayor del producto que ellos venden. El G2C es lo que normalmente nosotros conocemos como spot, ya sea para promocionar que el gobierno, lo que está haciendo el gobierno en general, en este caso el gobierno de México, alguna de sus secretarías, algún gobierno estatal o algún gobierno municipal. El C2C es de consumidor a consumidor. ¿Cómo es que ellos se comunican diciéndoles, mira, esta página me sirvió o este producto de vía electrónica sale mejor aquí o sale mejor allá? En ese aspecto es como ellos hablan de productos electrónicos. Las ventajas del comercio electrónico. Hay ventajas para las empresas y para los clientes. Primero hablaremos para las empresas. Acceder al mercado mundial. Interacción con los clientes de forma virtual. Presentación multimedia de ofertas comerciales. Reducción de costos comerciales. No hacer filas para comprar productos. Estrategias para el mercader a clientes específicos. Ahí nos quiere dar a entender que es una ayuda más para el cliente, porque si tomamos, por ejemplo, la de no hacer filas para una compra, supongamos que hay solamente 100 piezas disponibles, y hay bastante gente. Lo que podemos hacer es que si tú lo compras inmediatamente, ya lo tienes reservado en tu canasta, ya sea que lo quieras comprar en distintas tiendas virtuales. Ventajas del comercio electrónico para los clientes. Interacción. Posibilidad de hacer escuchar tu voz y opinión. Acceder a una gran oferta de mercado. Control de precios y transferencia y comodidad. Aquí en que nos hablan, en el caso de las empresas, en un acceso de mercado mundial, que ya no se van a centrar solamente en este caso, hablando de México, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Nuevo León, en Jalisco, en Oaxaca, sino que ya van a expandir sus empresas. Un ejemplo es Telcel, que ya no nada más es líder de telecomunicaciones en México, sino que también ya es líder de telecomunicaciones en el extranjero. Esto le ayudó en el comercio electrónico a que ya no nada más se quede en un solo punto, sino trascender del punto territorial al punto extranjero. La interacción con los clientes. Ellos ya saben más específicamente qué son los requerimientos del cliente, ya sean por consumismo o porque ellos mismos lo buscan por internet, en este caso los clientes. La presentación de ofertas comerciales. En algún punto hemos visto en redes sociales o en algún video que nos presentan un comercial o un tipo de descuento de pantalla LG a 30% de descuento en tal, si la compras en línea a 18 o 19 meses sin intereses. Hace una reducción de los costos de comercialización. Esto es lo que les decía referente
a lo de la venta de teléfonos con empresas intermediarias. Telcel le aumenta el precio a una mayor cantidad. Puede ser un teléfono Samsung que costaba 5,000 pesos, Telcel lo da en 8,000 o 7,000 pesos porque ya estamos utilizando su marca. Telcel ya está promocionando el teléfono y aparte su marca, entonces ellos también tienen que ganar algún costo adicional. No hacer filas para la compra de los productos. Es como Carla ya lo mencionaba, que no se te requiere hacer una fila de espera para la compra de un producto, sino que también nosotros podemos hacer, ¿saben qué? Voy a hacer una reserva de mi producto y nada más voy a ir a recogerlo. Es lo que Carla prácticamente decía, que nada más es ponerlo en la canasta, guardarlo y esperar a que nos los envíen o nosotros ir a recogerlo, dependiendo de nuestra comodidad y las posibilidades de movernos. Las estrategias de mercado a clientes específicos. Esto quiere decir que en algún momento nosotros hemos buscado algún producto por vía internet. Después de haber buscado este producto, nos aparecen varios anuncios o varios spots pequeños, pero siempre están ahí en ya sea redes sociales, en otras páginas de internet, diciéndonos de más productos relacionados. Ya se están especificando a clientes, ya están dirigiéndose a clientes que posiblemente les interese el producto o vayan a comprar el producto. Con respecto a los clientes, es que ya no van a saturarse con la interacción de tanta persona y van a tener una mejor opción de elegir un dispositivo o algún producto a sus necesidades sin presión. La posibilidad de hacer escuchar su voz y opiniones. ¿Esto qué quiere decir? Que las inconformidades de los clientes ya van a ser vistas directamente por las empresas, sin pasar por intermediarios que puede que no sean mencionados en algún posterior en alguna revisión posterior. Acceso a una gran oferta en el mercado. Esto es referente a que ya no nada más va a ser una sola empresa quien va a manejar el producto, sino que ya va a haber una gama extensa de empresas que van a tener el mismo producto, ya puede ser a un mejor precio, con una mejor calidad o con alguna mejor promoción, o incluso que puedan tener algún accesorio extra a nuestro producto requerido. Los precios y la transparencia. Ya es más fácil de saber los precios, cómo puede estar un precio en, no sé, hablando de alguna tienda de autoservicio, en una Aurrerá, en un Walmart, en un Chedraui, en un Soriana. Ya nosotros vamos a contemplar o saber los precios en los cuales se van a estar manejando los productos, ya sean alimenticios, electrónicos, línea blanca o vestimenta. Y la comodidad, esa es como que la más importante que las personas han visto, que es más fácil y cómodo estar buscando un producto desde el teléfono, desde la tablet, la computadora, a estar trasladándose desde su casa a un punto donde pueden demorar 1 hora, 2 horas, y además no solamente eso, sino el estrés que les genera a las personas de estar con la convivencia de mucho auto, de mucha contaminación auditiva, contaminación en general de partículas PM5, PM10, etcétera. Desventajas del comercio electrónico. Existen diferentes desventajas del comercio electrónico. Una de estas es la dificultad de acceso. Esto se refiere a la accesibilidad que tienen los clientes para comprar en línea, ya que no toda la gente o las personas cuentan con internet, computadora, e incluso celular. Facilidad de uso y conocimiento de las redes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no todas las personas tienen un conocimiento previo a estas nuevas tecnologías. Y es así que, pues, para algunos adultos mayores se les dificulte más a la hora de comprar en línea. Incertidumbre respecto a la confiabilidad de la transacción. Esto se refiere que a la hora de comprar un producto no sabemos si es de fiar, ya que puede
estafarnos, bueno, e incluso que nos llegue algo que pues la verdad pues no pedimos. La seguridad. ¿Qué quiere decir la seguridad? Bueno, esto quiere decir que con seguridad estamos compartiendo nuestros datos personales, ya que pues eh, pudiera ser una trampa para sacarnos la información. Frustración al no encontrar el producto básico en línea. Esto suele suceder muy a menudo, ya que a la hora de buscar el producto que deseamos, no lo encontramos con éxito en ninguna de las páginas confiables, y esto pues puede ocasionar que compráramos en algunas páginas que pues la verdad no son muy confiables, y eso pues nos estamos arriesgando a que el producto pues, o que nos estafe o que el producto salga pues defectuoso. Cambios psicológicos para aceptar el uso de tecnologías. Bueno, el uso excesivo de la tecnología la podemos apreciar comúnmente como una adicción, ya que pues al acostumbrarnos a esta tecnología, solemos permanecer mucho tiempo en las pantallas, y a la hora de privarles o quitarles el dispositivo, algunas personas pueden experimentar ansiedad, palpitaciones e incluso cambios de humor. Y por último, los cambios. Como su nombre lo dice, son los cambios que por lo general ocurren a la hora de comprar un producto en línea, ya que los productos pueden estar defectuosos o incluso pues rotos. Esto implica que pues pidamos un reembolso porque el producto pues no viene tal como lo pedimos. De legalidad del comercio electrónico. Cuando se ofrecen productos o servicios por internet, conlleva la obligación de cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, México cuenta con una disposición legal que regula el comercio. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 76, que dice diversos derechos con respecto a las instituciones que efectuada a través de los medios electrónicos. Aquí nos da a entender, explica cuáles son cuál es la protección hacia nuestros datos personales, ya sea en una tienda electrónica, como por ejemplo, ya sea Mercado Libre, Amazon, que ahí nos pide cuentas para poder adquirir ciertos productos de venta. Las obligaciones legales de un sitio web o e-commerce son uno de los temas que más preocupan a los emprendedores y a las empresas frente a un proyecto digital. Esto nos habla a la parte legal, a qué es a lo que los temas que más les preocupan. Un ejemplo son que antes las empresas no tenían que pagar un IVA, las empresas electrónicas, ya sea como Spotify, Netflix, Didi, Uber, eh, Cabify, no tenían que pagar una retribución al gobierno, aunque fueran mexicanos los que estuvieran haciendo ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad el Poder Legislativo puso una ley o una promulgación de ley, la cual decía que estos iban a tener que pagar IVA, que ellos tenían que dar retribución a la Secretaría de Hacienda. En esta parte, las empresas están preocupadas en esos temas, frente a que allá no nada más en la parte física van a tener que dar dinero o una retribución, lo que serían sus impuestos, sino que también ahora en la parte electrónica.
En esta parte hay una controversia porque ahí muchas personas dicen que no es justo, que no es legal, pero de todos modos están brindando algún servicio, lo cual conlleva a impuestos de la misma manera que la forma presencial. Una firma electrónica. ¿Qué sería esto? La firma electrónica es una cierta combinación de números o de letras, la cual nos ayuda a identificar que somos nosotros, que esa cuenta es nuestra, ya sea por la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito o alguna forma de pago electrónica. Normalmente en las formas de pago electrónicas nos piden lo que es el CVS, que es un código que viene en la parte posterior de la tarjeta, el número de caducidad de la tarjeta, el número de serie de la tarjeta, o incluso nos pide huella digital, que son otras formas de reconocer que son nuestras, que somos nosotros o que son nuestras cuentas las que son autorizadas a realizar ciertas compras. En esta parte hablamos sobre el comerciante. El comerciante es toda persona física o moral que practica habitual y profesionalmente actos de comercio, teniendo la capacidad legal para hacerlo. Esto quiere decir que es toda persona física o moral que habitualmente lleva actos de comercio con la capacidad legal para realizarlo. La parte del comerciante o empresas que normalmente conocemos como personas físicas, morales o empresa física y moral, habla sobre cómo son las representaciones. Un comerciante físico es representado por una persona, la cual es un contribuyente y tiene una actividad económica. Es una persona física, tal cual lo dice. Se puede ver, se puede palpar o tactar. La persona o el comerciante moral es una agrupación o asociación de individuos. Ya no nada más es una sola persona. Esta forma de comercio, que es la comerciante moral, es una creación de una unidad de contribuyentes o personas, ya mejor conocido como empresa moral. Algunas de sus diferencias entre persona física o moral nos habla que la persona física se identifica por su propio nombre y la persona moral se identifica por una razón o por cómo están hechos o por lo que fueron creadas esas asociaciones. La persona física tiene características o cualidades exclusivas de una persona, ya sea que puede ser, puede tocar, puede adquirir algunos problemas con la legalidad, algunos beneficios. En la parte de la persona moral, son cualidades que no se pueden encontrar. Como es una agrupación, ya no es exclusiva, sino que ya comparten todas las razones de la empresa. En la persona física contraen obligaciones a la mayoría de edad o hasta al ser contratados de forma formal. Pueden ser mexicanos y contar con otra nacionalidad en el caso de las personas físicas, siempre y cuando residan en México. La persona moral, por el contrario, no es así. Estos deben de contar con la nacionalidad mexicana y ser mexicanos por nacimiento, tener residencia mexicana y tener empresa mexicana. Obligaciones y derechos de los comerciantes. Dice, publicar su calidad mercantil, mantener un sistema de contabilidad, conservación de correspondencia, observar sanas prácticas comerciales, proporciona sistema de información empresarial y registro público de la propiedad de los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tienen derecho a publicar la calidad y una obligación, eso es más una obligación y parte de un derecho a publicar la calidad de su mercancía. Mantener un sistema de contabilidad, ese es el derecho que ya cuentan las empresas, ya sean físicas o morales.
La conservación de correspondencia para alguna aclaración o duda. Esto por un máximo de 10 meses. Observar sanas prácticas comerciales, lo que normalmente se puede conocer como juego sucio. Proporciona sistemas de información empresarial. Esto quiere decir que la empresa va a dar al consumidor una información de la misma, ya sea de algún producto o de algún requerimiento. Cuentan con registro público de la propiedad de los documentos. Esto quiere decir que cuentan con la validez o con el respaldo de que ese producto es suyo. No fue copia o no fue robado de alguna otra empresa. Cosas mercantiles. El objetivo es una obligación mercantil, por lo tanto, las cosas mercantiles son todas aquellas que se hacen objetivo del comercio, clasificándose en accidentalmente mercantiles y típicamente mercantiles. Por ejemplo, cosas mercantiles, ya sea de que se renten, que viene siendo del comercio. Por ejemplo, puede ser la compra de viviendas, la compra de productos, la compra de vehículos nuevos y o usados, compra de acciones o venta de acciones ya sea de alguna empresa. También podría ser el alquiler de muebles, de ropa, operaciones bancarias y servicios de mantenimiento. Cosas accidentalmente mercantiles. Son cosas mercantiles mientras están formando parte de las existencias de un establecimiento mercantil o son objetivos de contratos mercantiles. Son todas aquellas cuya validez es limitada, como los casos de las que están siendo exhibidas para ciertos comerciadores. Contratos mercantiles. Acto jurídico de carácter visceral que genera derechos y obligaciones de carácter mercantil. Hay unilaterales y bilaterales, hay conmutativos y aleatorios, onerosos y gratuitos, contratos reales y consensuales, principales y de garantía. Los contratos unilaterales, un ejemplo sería un contrato de donación, ya que en él una persona se obliga a entregar a otra la propiedad de un bien o derecho sin recibir nada a cambio. La bilateral es todo lo contrario. Un ejemplo sería que en una parte un vendedor se obliga a entregar un bien y a la otra el comprador le paga de su precio. Onerosos y gratuitos. El contrato oneroso, este tipo de contrato en ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas. Un ejemplo de este contrato sería la compraventa de un producto o el transporte. El gratuito es un tipo de contrato en el cual se realiza de manera liberal. Este tipo de contrato puede ser una donación o un depósito. Conmutativos. Los contratos conmutativos, un ejemplo sería un contrato de venta, ya que el vendedor entrega el producto que vende y recibe el monto del precio, que es equivalente mientras que el comprador entregue el monto.
y el comprador recibe el producto. Aleatorios. Este contrato está sujeto para realizarse a un hecho futuro e incierto o aleatorio. Un ejemplo sería un tomador de seguro que debe pagar la prima, aun cuando no consta del accidente. Y el asegurador va a quedar obligado cuando el hecho aleatorio suceda. Contrato real. Un ejemplo de este contrato sería el contrato de préstamo, que solo se perfecciona cuando se entrega el producto u objeto del mismo. Contrato consensual. Un ejemplo de este sería un contrato de compraventa. Cuando el producto se pierde sin culpa del vendedor, luego de realizar el contrato, pero aún sin haber entregado el producto, el comprador no puede pedir devolución, pues ya que el producto es suyo, aun cuando no se le entregó. Y el contrato principal. Un ejemplo sería el contrato de compraventa, ya que en donde el vendedor se obliga a entregar el producto vendido y el comprador se obliga pues a pagar el precio convenido.